hacerla más desmenuzada. Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días, buen lunes, buen inicio de semana, José Antonio. Bueno, empieza la semana con una fotografía para von der Leyen y para Europa complicada. Polonia y Hungría ya han dicho que el cereal ucraniano hasta junio, hasta finales de junio, que no toque su territorio, salvo que pongan ya aranceles, pero el golpe fuerte viene desde Eslovaquia y ahora mismo hay una revolución en el sentido informativo y en el sentido también de presión sobre la Comisión Europea sobre lo que está diciendo el gobierno eslovaco, y es que el grano ucraniano, el cereal ucraniano, viene con pesticidas prohibidos por Europa, es decir, poniendo en peligro la seguridad alimentaria. ¿Qué está sucediendo alrededor del cereal ucraniano y por qué esa reacción, ese movimiento de Polonia y Hungría, que ya ha sido contestado por Europa, ya ha dicho que no pueden hacerlo, pero se ha cuidado mucho de responder a Eslovaquia? ¿Qué está sucediendo, Lorenzo? Bueno, lo avanzábamos aquí precisamente en estos micrófonos hace una semana, precisamente cuando hablando con Eva me preguntaba por esta cuestión y yo planteaba que era algo muy relevante y que estaba pasando desapercibido para la gran parte de medios de comunicación y que estaba un poco como fuera del debate, aquí sobre todo en España, cuando en realidad es un tema muy relevante, tan relevante que ha conseguido que Polonia y Hungría se pongan de acuerdo en algo, lo cual yo creo que ya es bastante notable, ¿no? Es indiscutible que nos han estado diciendo, nos han estado centrando el mensaje mucho en esas dificultades que podría tener el grano ucraniano para salir por el Mar Negro. Es verdad que es un territorio profundamente minado. También en tierra hay muchas minas, pero había muchas minas que habían sido puestas en el mar. Se llegó a ese acuerdo entre la ONU, Turquía, Rusia y Ucrania, ese acuerdo a 4 para facilitar esa exportación de grano. Y además, bueno, pues hubo una campaña mediática muy importante. Recordarás aquella portada de la revista The Economist con aquella espiga con calaveras en la cual nos apuntaba que iba a haber una hambruna mundial. Hubo mucha presión para que se desbloqueara esos problemas o esas dificultades, esas barreras que había para exportar el grano ucraniano. Y finalmente Rusia dijo, bueno, yo puedo facilitar esa exportación de grano ucraniano siempre y cuando vosotros también cumpláis con vuestra parte y es que me dejéis a mí exportar fertilizantes y exportar mi grano. Todo aquello se quedó un poco en stand-by, sobre todo después de que Rusia pues dijera que sí era posible aplazar ese acuerdo, pero no nos hemos fijado realmente en la parte trasera y es en cómo afecta eso a los países que están alrededor de Ucrania y que no es el grano ucraniano que sale por barco, sino el grano ucraniano que va por tren, el que está generando más problemas en esos países, sobre todo en los cercanos, en los países del este de Europa. Aquí hay dos cuestiones fundamentales. Una vez que se produce la intervención rusa, la intervención militar rusa en Ucrania, entre las medidas que plantea la Unión Europea, además de las sanciones a Rusia, es quitar todos los impuestos y quitar todas las barreras arancelarias al grano ucraniano. Recordemos que Ucrania no es un país de la Unión Europea y que, por lo tanto, pues tiene que cumplir una serie, o tiene que sufrir, ¿no?, sus productos una serie de aranceles. Y luego, al no ser de la Unión Europea, también pues está exento de cumplir con las listas de productos de pesticidas que aprueba la Unión Europea. Le sucede un poco como pasa con Marruecos, ¿no? Y hay una cierta competencia desleal. En el caso de Ucrania se aplicaban unos aranceles y barreras comerciales que podían rondar el 50% del coste, es decir, unas barreras importantes, pero cuando eso se elimina del todo, pues entonces empieza a llegar grano ucraniano en cantidades industriales a muchos países cercanos a Ucrania, entre ellos Polonia, entre ellos Hungría, destruyendo buena parte de la producción local, que claro, no puede competir en costes con un cereal que por un lado ya no tiene aranceles y que por otro lado, al utilizarse determinados pesticidas, determinados productos en su cultivo, que además tienen un coste inferior, es decir, habría un coste regulatorio ahí también adicional, tiene un coste inferior al que soportan los agricultores europeos, pues evidentemente hay una inundación, ¿no?, por esa parte. Pero es que además hay otro factor importante, y es que determinadas multinacionales y sobre todo especuladores han visto el negocio ahí, evidentemente, y entonces lo que están haciendo es comprar a mansalva ese grano ucraniano para luego venderlo en estos países europeos. Es decir, que no sería algo que estaría saliendo del régimen de Kiev, sino que serían empresas que se están dedicando a ello. Los polacos se opusieron, de hecho le ha costado el cargo al ministro de Agricultura, que tuvo que dimitir, y el siguiente que llegó, pues lo que planteó es, oigan, pues establecemos un bloqueo a ese cereal. Esta mañana Reuters estaba diciendo que es posible que Kiev y Polonia, que Ucrania y Polonia llegaran a un acuerdo para intentar desbloquearlo. Parece difícil porque la presión del sector agrícola polaco es muy importante. Y luego es que al mismo tiempo Hungría en febrero empezó a hacer análisis a ese grano y no solo dice que incluya pesticidas no autorizados, es que dice que está contaminado. Y entonces acaba de publicar los resultados, los publicó la semana pasada, los avanzábamos un poco aquí, los estudios preliminares, y esto ha provocado que haya otros países, como bien estabas comentando, que también puedan cerrar sus puertas a este cereal ucraniano, por lo cual pues tenemos aquí un problema adicional, siempre como decía Bastiat, ¿no?, lo que se ve y lo que no se ve cuando uno toma
determinadas acciones políticas, hay algunas conclusiones, algunos efectos a corto plazo que son muy evidentes, hay otros que a lo mejor no lo son tanto y que son casi más importantes que los primeros. Y aquí estamos en un ejemplo claro de ello. Esto va a dar mucho que hablar y es otra de las razones que podría, otra de las circunstancias que podría afectar también a ese posible alto el fuego si finalmente se produce en verano, porque ya empieza a haber notable presión por parte de muchos sectores, incluso europeos, para ir pues modificando la postura, ¿no?, respecto a Ucrania y sobre todo a esa relación también con el sector productivo ucraniano. Un apunte más, Lorenzo. El problema es que si esto se descubre como un problema de salud alimentaria, el problema o la inacción europea puede acabar con gran parte de la cúpula, es decir, de la élite, de von der Leyen, Borrell, Charles Michel, teniendo que admitir la culpa y marchándose, ¿no? Eso lo veo más difícil, ¿no? Como bien sabes, al difícil final. Es. Ahora, sería lo lógico en un entorno razonable, Claro. ¿no? Esto lo que hace es introducir presión en ese sentido, como bien dices, lo cual les puede hacer a ellos encontrar una justificación. Esto es como la teoría de la olla a presión, de la cual se habla mucho últimamente y que también está motivando los movimientos en Estados Unidos. Hay una teoría que dice que si tú, evidentemente, pues una olla a presión en ningún momento dejas que salga el aire que hay dentro, según se está calentando, pues llega un momento en el que explota, ¿no? Entonces, para evitar eso hay que intentar fomentar o crear vías para que pueda salir ese aire. Esta sería una de ellas, justificaría un poco un cambio de postura, aunque de momento estamos viendo que no está siendo así, pero desde luego que es evidente. Yo pongo el ejemplo de Marruecos porque a los españoles nos ayuda mucho a entender esto, ¿no? Ahora mismo, además, Sánchez tiene alianzas extra con Marruecos, está hablando incluso de crear ese famoso túnel que podría facilitar la llegada de productos agrícolas de Marruecos, que tampoco cumple con las normativas comunitarias porque no está en la Unión Europea, entre otras razones, pero tendríamos un caso similar. Todas estas circunstancias, pues lo que hacen es poner piecitas, poner ladrillos en ese nuevo edificio de la relación ucraniana y Europa que tiene que configurarse, ¿no? Desde luego hasta ahora, como bien dices, von der Leyen y Borrell lo que han hecho ha sido estar a partir un piñón con Ucrania, pero este tipo de elementos, este tipo de circunstancias podrían hacer virar, aunque sea un poquito, la postura oficial. Estoy de acuerdo, José Antonio. Visita de Lula a Xi Jinping, que ha dado mucho de qué hablar, pero en esa fotografía ha aparecido una respuesta de China que ha alertado sobre la posibilidad de volver a tiempos pasados complicados en las cadenas de suministro. Ha respondido China a Occidente sobre que el bloqueo comercial a Rusia va a afectar al final a las cadenas de suministro globales. ¿Qué significa y por qué ha lanzado ese mensaje China? Esto viene a raíz precisamente de las sanciones nuevas que ha puesto Estados Unidos a empresas chinas. Estados Unidos tiene una lista en la cual pues va incluyendo de vez en cuando alguna empresa china con la excusa fundamentalmente del tema de la guerra de Ucrania. Dicen que bueno, pues que están haciendo negocios con empresas rusas, lo cual pues evidentemente es normal, son países aliados, pero a Estados Unidos le sirve también para ir modificando un poco su discurso interior. El pasado miércoles se aprobaron sanciones en este sentido a 5 compañías con sede en territorio continental de China y en Hong Kong. Tienen esta lista de entidades a las cuales pues les prohíbe hacer negocios con firmas estadounidenses. La sanción no sería tanto económica, ni tampoco le prohíbe hacer negocios a estas empresas chinas con empresas de otros países, porque evidentemente no puede, pero sí que lo que dice es que no pueden hacer negocios con firmas estadounidenses, a no ser que tengan una licencia especial, que es muy imposible de conseguir porque quien la otorga es la propia Casa Blanca. La empresa china que quiera hacer negocios con empresas estadounidenses y que esté en esa lista puede salir de esa lista por decisión discrecional del presidente de Estados Unidos. El Ministerio de Comercio chino ha recordado que esta decisión evidentemente no tiene ningún tipo de respaldo en el derecho internacional, que no está autorizada por ninguna entidad. Ellos han citado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dicen también que daña gravemente los derechos de intereses legítimos de las empresas, lo cual es evidente, y que afecta a la seguridad y a la estabilidad de la cadena de suministro global. Este mensaje no es casual que se lance, porque realmente los problemas fundamentales que han venido por el lado de la oferta en el proceso inflacionario que hemos vivido, sobre todo en la pandemia, pues han venido de esa ruptura de las cadenas de suministro globales en las cuales China es determinante. Entonces China lo que está diciendo es, oigan, vienen ustedes aquí a nuestro país, como hizo Ursula von der Leyen también en la última visita, a decirnos que nosotros estamos poniendo palos en la rueda, que no le dejamos a las empresas occidentales trabajar aquí. Ustedes en Europa tampoco nos dejan trabajar, nos aprueban leyes que nos evitan o que nos impiden poder tomar participaciones significativas en empresas de allí. Estados Unidos tiene su propia lista en las cuales pues determina qué empresa o qué no empresa puede hacer negocios con las compañías de Estados Unidos, y entonces lo que plantean es, oigan, necesitamos unas reglas de juego estables. Porque si no, las decisiones que tomen ustedes, no nosotros chinos, van a poner en riesgo esa cadena de suministro global.
realmente esta es la gran baza que tiene China, mucho más allá de poder vender deuda pública a Estados Unidos, que es algo que siempre suele salir, ¿no?, a colación cada vez que hay algún tipo de enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China. A China no le interesa vender la deuda a Estados Unidos porque es su gran garantía, ¿no? La tiene ahí, de vez en cuando puede sacar al mercado, puede vender, puede incluso filtrar que quiere dejar de tener deuda a Estados Unidos, pero no, aquí la clave fundamental es la cadena de suministro. Si China le da el botón y decide dejar de suministrar determinados bienes a la economía occidental no tiene margen de maniobra, no tiene posibilidad de salir de ello, como se está demostrando ahora con ese nuevo cambio de opinión de Macron respecto a la relación con China, o también, bueno, pues a las últimas declaraciones que hacía Borrell la semana pasada también en este sentido, ¿no? La visita de Lula es importante porque lo que plantea, por un lado, es, oiga, vamos a seguir reforzando esos BRICS, aunque no esté Bolsonaro, vamos a seguir reforzando esos BRICS, vamos a ampliar flujos comerciales. Y esto es importante porque se plantea una dicotomía, ¿no? Por un lado, un Occidente que necesita hacer negocios con Rusia, pero públicamente dice que no quiere hacerlos porque las empresas están apoyando a China, porque las empresas están apoyando a Rusia, y por otro lado tenemos un mundo multipolar, si quieres llamarlo así, en el cual pues hay unos BRICS, hay un país, Brasil, muy importante en materias primas, y hay unos países en Oriente Medio que están planteando un modelo alternativo. Yo creo que este va a ser el discurso a lo largo de los próximos años, y me atrevería a decir prácticamente décadas. Y con respecto a Lula me gustaría hacer una precisión. Lula tiene un problema muy grave, y es que Lula está jugando con dos barajas. No puede servir a dos amos. El hecho de que Biden felicitara a Lula, mostrando que realmente la salida de Bolsonaro le había venido muy bien a Estados Unidos, no es compatible con que Lula se ponga del lado de Xi Jinping y que plantee pues que realmente hay que ir reduciendo el papel del dólar en el mundo, ¿no?, como ha dicho en unas declaraciones tras esa visita. Entonces el papel de Lula es complicado. Yo creo que va a ser una de las tónicas también, uno de los focos a los que hay que estar atentos, porque evidentemente la administración de Estados Unidos pues no puede apoyar a un tipo que lanza este mensaje, ¿no?, cuando en realidad pues todo hace indicar que ha habido un cierto respaldo en ese proceso electoral con tantas sombras, muchas más que luces, y que, bueno, pues apuntan serias dudas sobre la legitimidad de esa victoria, ¿no, José Antonio? Y en ese entorno también mira Europa al proceso de ver cómo queda en la relación de Estados Unidos entre Estados Unidos y China. Habló mucho Macron sobre no ser vasallos de Estados Unidos en la relación, pero se ve también el movimiento de desindustrialización cada vez mayor en Europa, viendo cómo empresas alemanas deciden aceptar los cantos de sirena del Inflation Reduction Act en Estados Unidos, pero también de China. ¿Qué está sucediendo, Lorenzo? Sí, se habla mucho del éxodo alemán a Estados Unidos, pero se habla poco del éxodo a China. Lo hemos visto precisamente en la reunión del G7, donde se ha decidido pues ampliar hasta 2050 esa descarbonización de la economía global, mostrando que realmente los hidrocarburos son fundamentales, son necesarios. Lo llevamos diciendo aquí desde mucho tiempo. Los 2/3 de la energía primaria del mundo dependen de los hidrocarburos. No se puede hacer un proceso de descarbonización, al menos como nos lo están planteando. No sé si a lo mejor a un plazo mayor sí sería adecuado. En el G7 pues han sido conscientes de ellos y han decidido pues aplazar hasta 2050 esa descarbonización de la economía, y ahí se ha mostrado bien lo que estabas comentando, ¿no? Hay una muestra. Por un lado tenemos una Alemania que no solo se está desindustrializando, sino que desconecta sus últimas plantas nucleares, mientras que Japón, después del desastre de Fukushima, recupera esa energía nuclear, cuando Alemania, gran paradoja, había aprovechado el desastre de Fukushima precisamente para ir reduciendo su parque nuclear, ¿no? Tenemos una pelea aquí importante, una pelea energética. El gas y la nuclear van a ser evidentemente fundamentales, y mientras se piensa en todo esto, mientras esa política energética europea se define, mientras que esa famosa transición energética pues vemos por dónde puede ir, ahora mismo lo que se está produciendo es un éxodo importante de empresas alemanas, sobre todo a China. Y además, bueno, estamos hablando de compañías emblemáticas y compañías, bueno, pues como por ejemplo, estamos hablando de Volkswagen, estamos hablando de la empresa química BASF, que están ampliando sus enormes inversiones ya que tenían en China. Volkswagen tiene más de 40 fábricas en China, ha anunciado un nuevo plan para adaptar los modelos de los coches a los deseos de los clientes chinos. Fíjate que le van a poner hasta karaoke a los coches para que veas hasta qué punto el mercado chino es fundamental. Van a invertir miles de millones en asociaciones locales, en centros de producción. Hay un lema que tiene Volkswagen allí, que es en China, para que veas hasta qué punto es importante. Luego BASF, el gigante químico germano, otra empresa paradigmática, tiene ya 30 plantas de producción en China y está siguiendo adelante con sus planes. Van a invertir alrededor de 11.000 millones de dólares en un nuevo complejo de producción químico que va a rivalizar en tamaño con el enorme complejo de su sede central en Ludwigshafen,
que ese es el que realmente tiene problemas. El polo industrial alemán tiene serios problemas y va a sufrir notablemente, pues fundamentalmente, el incremento de costes energéticos y los problemas burocráticos, ¿no? En toda Alemania los ejecutivos son conscientes de que todas estas inversiones van en contra de esos supuestos esfuerzos de Estados Unidos y también de la Unión Europea por aislar económicamente a China, pero claro, los ingresos procedentes de China son esenciales para que sus empresas puedan salir adelante y para que crezcan en Europa. Y ya se está planteando también ese mensaje, ¿no? El consejero delegado de BASF lo decía hace unos días, decían, oigan, nosotros podemos hacer una reestructuración de nuestro negocio europeo siempre y cuando tengamos ingresos procedentes de China. Son esos ingresos los que permiten a la empresa compensar las pérdidas derivadas sobre todo de esos elevados costes energéticos, que son consecuencia de las sanciones europeas a Rusia, de las sanciones occidentales a Rusia, y sobre todo, también decía el señor de BASF, por los elevados costes que suponen las normas medioambientales europeas. Entonces, él lo que decía es, sin el negocio en China, la reestructuración necesaria de la actividad en Alemania no es posible. También, en una reciente intervención pública, este directivo de BASF, les pidió a los periodistas que necesitaran una sola inversión en Europa con la que la empresa pudiera ganar dinero. Y nadie pudo responder. Nadie en la sala pudo responder. Hasta ese punto, ¿no? Llegan los problemas. Y luego Volkswagen, bueno, cuando se habla con determinados ejecutivos de la compañía, admiten que el fabricante se encuentra en un dilema similar. Costes de energía elevados, costes elevados de mano de obra, y han hecho que la empresa pues dependa en gran medida de las ventas en China para financiar sus operaciones en Europa. Hay que decir también que Alemania necesita importaciones de productos tecnológicos y de materias primas fundamentales para afrontar también ese proceso de descarbonización. Con lo cual, es fundamental para ir abandonando los hidrocarburos también tener ciertas relaciones con China. Entonces, claro, estamos ante un problema grave porque tenemos a los líderes en Europa diciendo una cosa, los líderes nacionales sabiendo que necesitan otra, e intentando hacer un encaje de bolillos que es de difícil solución, que es también servir al amo americano sin dejar de hacer negocios con el compañero chino. Pues veremos, esta pelea también pues determinará mucho los movimientos geopolíticos en los próximos tiempos. Aquí en España la clave fundamental también ha sido en los últimos días la ley de vivienda, una ley con un toque muy o bastante comunista, claramente extraño que un gobierno socialista haya entrado en una fotografía así para la ley de la vivienda, mientras se está ocultando ese agujero de la Sareb, que ahora se está diciendo se va a poner en alquiler barato, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor de esa vivienda, de esa ley de la vivienda y sobre todo ese movimiento de la Sareb que está extrañando mucho al mercado? Si no hubiera elecciones ahora no se habría producido este acuerdo entre PSOE, Podemos, RC y Bildu para sacar adelante una ley de la vivienda que el PSOE no la quería sacar. Nadia Calviño no quería esta ley, ella es consciente de los problemas que conlleva, pero seguramente pensará a lo mejor cuando ya se ponga esto en marcha, pues yo no estoy en el cortijo, ¿no? Esta nueva ley de vivienda pues supone un retorno a la regulación franquista, podríamos decir que es intervencionista, cada uno que lo vea como quiera, puede ser falangista, puede ser comunista, pero desde luego es una regulación intervencionista, es un paquete de medidas que van a destrozar el mercado del alquiler. Hay absoluto consenso en esto. Da igual con el especialista con el que hables, van a destrozar el mercado del alquiler y va a dificultar aún más el acceso a una vivienda para la población más vulnerable. Es decir, que va a lograr el efecto contrario al que nos dicen que se está persiguiendo, pero como es difícil, ¿no?, que muchas veces el personal entienda las dinámicas de los sistemas de precios y las dinámicas de los mercados, pues este tipo de mensajes cuelan además en el año electoral. Además, esto va a alterar el fin del ciclo del sector inmobiliario. A mí lo que más me preocupa, porque va a haber muchos propietarios que van a decidir vender, que a lo mejor no iban a vender, pero ahora van a decidir vender para no verse afectados por esta enésima medida intervencionista, y es muy posible que esto provoque un incremento puntual de la oferta en un momento muy determinado, justo cuando encaramos el periodo recesivo con un coste crediticio creciente. Al mismo tiempo que se estrangula la oferta de pisos en alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, donde solo van a quedar las plataformas turísticas. Esas que el gobierno dice perseguir. Esto beneficia a las plataformas turísticas, porque en último término van a ser los únicos que van a tener pisos en alquiler, van a ser los únicos a los que le va a salir a cuenta seguir en el negocio del arrendamiento. Sé que se quejan mucho, pero yo creo que en este contexto se están quitando competencia. Si los políticos quisieran aumentar la disponibilidad de inmuebles en alquiler, la vía adecuada sería la reducción de los impuestos a los propietarios que decían poner sus pisos en el mercado y, sobre todo, y lo más importante, garantizar la seguridad jurídica con unos procedimientos que faciliten los desahucios cuando se producen impagos y que facilite pues, que los contratos se cumplan. Entiendo que esto es bastante impopular,
Pero hay que explicarle a la gente que si no se respetan los derechos de propiedad, se abre la puerta pues, a que se lancen medidas políticas discrecionales que con la promesa de solucionar problemas los acaben empeorando y condenen a nuestra economía a una precarización en la que ya de alguna manera estamos sumidos. Esta ley de vivienda tiene un marcado corte electoral, el PSOE lo sabe, la ha firmado para que Podemos no se apunte un tanto, que como digo tiene muchas trampas ya que es una ley que no va a solucionar los problemas sino empeorarlos. Y luego tenemos la fase 2, porque claro, todo esto viene con una propaganda importante. Mañana, en Consejo de Ministros, Sánchez nos lo dijo este fin de semana, van a anunciar que se van a poner 50.000 viviendas de la Sareb en el mercado a un precio asequible, dicen. La Sareb, para que no lo sepa, es el banco malo, esa entidad que crea el gobierno de Rajoy en la pasada crisis financiera y que sirve exclusivamente para pasar el riesgo del balance bancario, pisos apuntados con un valor muy inflado, superinflado, época de burbuja. Cuando ya uno se da cuenta realmente de que esos pisos pues valen mucho menos de lo que valían, los llamamos activos tóxicos y se los pasamos a una entidad semipública, en realidad creada por los poderes públicos, y que sirvió exclusivamente para pasar ese riesgo de balance bancario a los bolsillos de los contribuyentes, creando una agencia inmobiliaria gigante que permitió sacar de la contabilidad de los bancos a los inmuebles que estaban anotados con precios inflados, de burbuja, unos pisos que en buena medida han estado abandonados, los que no se han vendido, porque los que se vendieron al principio, eran de buena calidad y fueron entregados a amiguetes en subastas muy poco transparentes, que esto también habría que investigarlo. Entonces ahora, de esos 50.000 hay que ver varias cosas. Uno, ¿cuántas de esas viviendas están habitables? Yo he hablado con compañeras de seguros que me dicen que muchas de ellas están directamente para entrar con un martillo y derribarlas. Habría que ver su ubicación, porque de las 50.000 que nos dice el gobierno, en zonas tensionadas, como llaman ellos, en zonas donde habría una elevada demanda de alquiler y poca oferta, no habría un poco más de 15.000, con lo cual fíjate ya la distancia que hay. Habría que ver si hay familias dispuestas a vivir en ellas y lo más importante, ¿cuántas de ellas están ocupadas ilegalmente? Porque los ocupas, fundamentalmente, van a inmuebles de la Sareb, porque saben que ahí no hay un propietario claro que pueda reclamar. Y también, insisto, habrá que ver cuántas son, porque los registros de la Sareb no indican que haya 50.000 disponibles. La Sareb, el año pasado, cogió sus 35.000 millones de euros de agujero y se lo pasó al Estado, lo que es un gran pufo, además por orden de la Unión Europea. El Banco Malo compró cerca de 500.000 de bienes inmobiliarios con un valor contable que superaba los 100.000 millones de euros y se compraron por 50.000. Hay gente que dice, no, es que no hay burbujas inmobiliarias. Claro que hay burbujas inmobiliarias. Si los bancos tienen anotados inmuebles por valor de 100.000 millones de euros y los venden por 50.000 y aún así compró caro porque Bruselas determinó que el descuento en lugar de un 50 tendría que haber sido un 70%. Es decir, hubo casi 20.000 millones de euros también de costes inflados que nos comimos los contribuyentes. ¿Por qué se hizo esto? Fundamentalmente para limpiar los balances de los bancos, para evitar también la huida accionarial y por otra parte para que esto no computara en el déficit público y la deuda que tiene que ser considerada como tal en los protocolos de déficit excesivo que marca la Comisión Europea. El año pasado obligó ya finalmente Bruselas a que el Estado ingresara o que metiera esta partida contable en las cuentas estatales y ahora vemos el final de ese proceso. Y el final de ese proceso es que Sánchez, como es muy inteligente en este punto, pues decide, oiga, pues voy a sacarme una medida electoralista de la manga y así pues terminó el proceso, además pues apuntándome un tanto y poniéndome en la medalla. Nada nuevo en este sentido bajo el sol, José Antonio. Un último punto, lo que se está sucediendo dentro de las puertas de BBVA, una crisis de gobierno importante en el banco, después de ver cómo Torres se atrinchera alrededor de esa Agenda 2030 y el CEO turco además está pendiente de las elecciones del país. ¿Qué está sucediendo dentro del BBVA? Bueno, BBVA tiene una crisis de gobernanza importante desde hace ya bastante tiempo. La verdad es que es inaudito, ¿no?, que puedan seguir el dúo Torres-Genk, el dúo del español y el turco todavía al frente de la entidad, Torres como presidente y Onur Genk como consejero delegado. Recordemos, es un banco imputado en el caso Villarejo. Cuidado porque si la apertura de juicio oral BBVA sigue como imputado, realmente va a tener que haber cambios en la cúpula. Eso a mis fuentes del Banco Central Europeo llevan tiempo indicándomelo. Hay una pelea de los reguladores con BBVA precisamente por esta cuestión, a la que se añade además pues la mala relación que tienen con el miembro español más importante del Banco Central Europeo, que es Luis de Guindos, que he comentado muchas veces, tanto aquí como en otros sitios, que realmente pues la relación personal de Torres y de Luis de Guindos no es buena, porque en general la relación de BBVA con lo que era el anterior gobierno no fue buena, tampoco con el gobierno de Zapatero, sobre todo desde que decidió no acudir a esa famosa OPA de Bankia, y desde entonces pues realmente BBVA
no tienen los parabienes de los reguladores, ¿no? Aquí hay un problema añadido, del que estamos hablando, esa crisis reputacional derivada del caso Villarejo. Lo normal es que el juez Manuel García Castellón termine dando carpetazo al asunto, en eso está trabajando Torres, pero es una espada de Damocles que está sobre la cabeza de un banco que es candidato a ser integrado en otro grupo. Esto es otro de los grandes elementos de los que nadie quiere hablar, porque yo entiendo que es muy complicado, sobre todo para el Departamento de Comunicación de BBVA, asumir esto, pero quiere ser integrado por otro grupo, no porque ellos lo deseen, sino porque todos los que están a su alrededor quieren hacerlo, bien como comprador o bien como vendedor, aunque sus directivos sigan diciendo lo contrario. Hay dos operaciones que se podrían producir, la famosa con el Sabadell, que según va pasando el tiempo, y como bien sabe José Antonio, Sabadell ya llega un momento en el que dice, bueno, nosotros en todo caso iríamos de compradores, nosotros no vamos de compañeros, nosotros vamos de compradores, y como esto siga así, como la crisis reputacional de BBVA continúa igual, pues a lo mejor tienen razón, con una posibilidad de introducir una tercera pata en esa fusión, que sería Kutxabank, la entidad vasca, de tal manera que se conseguiría pues lograr el apoyo, ¿no?, de ese sector vasco importante que en BBVA siempre ha tenido un gran predicamento, y que desde que precisamente a BBV se le puso la A de Argentaria con la entrada de Francisco González vía gobierno de Aznar, pues perdió el clan de Neguri todo ese peso que podría recuperar, no ya el clan de Neguri, pero sí el sector vasco. Esa es una de las operaciones que siguen ahí pergeñándose, de las que se está trabajando desde hace tiempo. Y luego tenemos la Santander BBVA. De hecho, Ana Botín pues ha expresado a los reguladores que pues se podría servir también para facilitar ese proceso de concentración que los reguladores consideran necesario, el sector financiero, y también permitiría además a Santander hacer una ampliación de capital que podría justificarse, ¿no?, en esta fusión. El problema de Torres, con respecto a lo que decías de la Agenda 2030, es que él sabe que al final su puesto no va a depender tanto de los accionistas como de los reguladores, y entonces ha decidido pues apuntarse al mantra de la Agenda 2030. Y dice, bueno, yo, ¿qué puedo hacer para defenderme? Bueno, pues me apunto a este mantra que parece que es el bálsamo de Fierabrás que todo lo cura. Entonces él no está en el día a día de las decisiones que se toman en el banco. Es verdad que eso no es una tarea para él, en teoría eso lo tendría que hacer el consejero delegado, pero es que Torres tiene un problema con la plantilla, sobre todo en la red, prácticamente no hay comunicación, tiene una obsesión creciente por temas que no tienen nada que ver con el sector financiero, aunque muchos digan que sí, descarbonización, sostenibilidad, igualdad de género, Agenda 2030, se trata de agradar un poco a los que manejan los hilos, y mientras tanto el consejero delegado turco está pendiente de conocer su futuro tras las elecciones de mayo en Turquía. Al fin y al cabo, aunque también el banco no lo admita, es un hombre de Erdogan, que llegó al Banco Español como parte del acuerdo de compra del banco turco Garanti. Ya el año pasado Carlos Torres intentó sustituir a Onur Genç poniendo en su lugar a Raúl Galamba en una operación que al final no salió adelante en el Consejo de Administración, un tipo de la cantera de McKinsey, y quería evitar que el Banco Central Europeo pudiera promover un cambio de presidente promoviendo los nombres que ya conocemos muchos, ¿no? Primero sonó mucho José Manuel González Páramo, que ahora está fuera del banco. Vuelve otra vez a sonar el nombre de Jaime Caruana, el gobernador del Banco de España, también con gran predicamento tanto en Bruselas como en Frankfurt. No se termina de producir ese desbloqueo de la situación, esa crisis de gobernanza que va a deber resolver la entidad antes de que llegue la morosidad, antes de que lleguen las provisiones y antes de que se termine esta fiesta del dividendo, que junto con las recompras de acciones pues son las estrategias preferidas por los bancos españoles para intentar detener la sangría accionarial, y eso que todavía en teoría no ha comenzado la recesión, José Antonio. Muchísimas gracias, Lorenzo, por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Vamos a ver cómo se va configurando la semana. Buen día y buen negocio, Lorenzo. Igualmente, un abrazo, José Antonio. Dos cuestiones antes de despedirnos.